para analizar este tema Lilia Herrera, ella es diputada del PRI, Jorge Lara, ex procurador de la PGR y el senador Emilio Álvarez y Casa. Bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos. Oye, Jorge, ayúdanos, ponnos en contexto dónde está el debate en este momento, porque parecería que ya es un hecho, ¿no? Bueno, estamos hablando de una reforma constitucional. Sí. Sí, es una reforma constitucional promovida por el partido Morena en la Cámara de Diputados y, como sabemos, requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes, lo cual es una porción muy importante que por sí solo Morena o sus aliados no tienen, requerirían del apoyo de otros partidos o de otros grupos parlamentarios. La médula de esta propuesta es la creación de un cuerpo al cual le van a llamar, desde mi punto de vista, indebidamente Guardia Nacional, que en realidad es una Policía Nacional Militar, a efecto de realizar labores de seguridad pública, ya francamente entendido así. En una primera ronda de discusión no le fue bien a la propuesta por sus características y sobre todo por este contenido de militarización franca y abierta, que el propio presidente López Obrador ha reconocido abiertamente. Sí. Y entonces se crea una segunda versión de un dictamen que es aún más confuso, que es aún más problemático, en donde se crea una especie de mando híbrido. Y me gustaría resaltar esto porque me parece que aquí va a versar parte de la discusión, y ha versado en estos días, y seguramente ahora que se convoquen ya formalmente a las comisiones del caso. A ver, diputada, siempre se hay la posibilidad de negociar, ¿sí? Pero yo lo que estoy escuchando de todas la información que ha surgido el día de hoy, de el posicionamiento especialmente de los grupos de derechos humanos del mismo PRI, de tu partido, es que aquí no puede haber negociación, que aquí la línea roja es la militarización. Entonces se tiene que hacer un cambio fundamental en esta propuesta. ¿Tú ves alguna posibilidad o Morena están viendo ustedes una posibilidad de que Morena pueda literalmente hacer un cambio en la forma en que y quiénes van a comandar esta Guardia Nacional? Pues primero que nada, muy buenas noches, Ana, saludarte a ti, a mis compañeros, muchas gracias por la invitación. Sin duda ha sido una semana intensa, seguirá siendo hasta el día sábado, donde hemos estado escuchando a los gobernadores, a los presidentes municipales, el día de hoy a especialistas, mañana al gobierno federal, en este tema importante. Y como bien lo has dicho, se trata esta semana, las audiencias tienen por objeto el que precisamente podamos hacer modificaciones sustanciales. Pero parece que si no va a haber. será una simulación, y eso recaerá necesariamente en el grupo mayoritario de Morena. ¿Por qué? Porque ¿para qué estamos convocando a las partes involucradas en un tema tan trascendente como lo es la Guardia Nacional si no se le va a mover una coma como se ha estilado? Pero, a ver, senadora, a mí me da la impresión que esto ya está cocido, o por lo menos Morena, el partido de Morena, los legisladores de Morena, piensan que esto no hay mucha disposición, no solamente para negociar, pero que si llegan a negociar algo van a ser cositas mínimas y no va a haber un cambio fundamental en la concepción de lo que es la Guardia Nacional. Esa fue mi posición hoy, Ana María, de que cómo así que ya hay una convocatoria, cómo sí que ya hay presupuesto, cómo sí que ya hay uniforme y ya en realidad, el 2 de diciembre ya estaba operando la Guardia Nacional por la vía de los hechos, ¿eh? O sea, esa es mi posición y hubo una enorme crítica para decir al partido mayoritario, no simulemos. Ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, que a inicio de sexenio esté poniéndose un dilema de las mayores preocupaciones de la gente sobre el tema de seguridad. Sí. Lo malo, esto que acabamos de platicar, en lo que se está haciendo en la lógica de espérense a que tengamos ciertos acuerdos y no se vayan por la vía de los hechos. Claro. Lo feo, que es una propuesta que nos lleva, voy a decirlo muy concretamente, al ejército del presidente. O sea, el presidente va a tener su propio ejército sin controles y sin mesuras. Voy a ser la abogada del diablo. ¿Y por qué no? O sea, se ha tratado, llevan 20 años en este país tratando de encontrar una fórmula para enfrentar organizaciones de las más violentas del mundo, en donde tienen control territorial y todo parecería que ha fracasado hasta el momento. ¿Es correcto? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tener esta propuesta, Jorge? Bueno, yo creo que es correcto el poner en el centro del problema, en el centro de la atención de todos, el problema de la inseguridad y la enorme violencia que está desbordada en nuestro país. Y tenemos que, entre todos, y desde luego es responsabilidad del gobierno, el hacer la propuesta de una solución pertinente, eficaz. Lo que se ha demostrado, lo que se ha discutido es, número uno, esta propuesta no viene acompañada de un diagnóstico serio
de un diagnóstico objetivo, de un diagnóstico que además justifique algo que desde el punto del derecho constitucional, si me lo permites, es muy importante. Esta propuesta desde el punto de vista constitucional es una restricción a los derechos humanos muy grave y no hay una justificación para que en la Constitución se limite. Entonces, la discusión, ¿cuál tendría que ser? Como hoy se dijo, que necesitamos policías civiles robustas en los municipios, en los estados, y por qué no continuar con la ruta del fortalecimiento, ya sea de la Policía Federal o de otro cuerpo policíaco, igualmente robusto, igualmente equipado, igualmente capacitado, pero que esto no nos devuelva a la discusión A ver, pero de nuevo, del ejército. diputada Alemán, el tema de nuevo aquí es que esta parecería una propuesta que tiene un sentido si estamos viviendo una situación de excepcionalidad. Entonces, hay que crearlo dentro del ejército, porque no hay otro, o dentro de las Fuerzas Armadas, porque no hay otra opción. ¿Qué hacer entonces? A ver, lo que hemos estado escuchando de manera reiterada y que creo que ha sido coincidente es el tema del mando. Sí. ¿No? Pero no se trata de poner solamente el mando civil como una letra más al dictamen. Sí. Tiene que ser real. Y a mí me preocupa, en el grupo parlamentario del PRI estamos insistentes en que la formación y la capacitación de los miembros de la Guardia Nacional tiene que ser con una perspectiva de mando civil. ¿Por qué? Porque los militares esencialmente tienen una formación para eliminar al enemigo, a diferencia del policía, que tiene una formación de protección de la vida. Entonces es fundamental que la Guardia Nacional, de nacer, de crearse, se cree con una perspectiva policial, una perspectiva de orden civil y de ninguna manera con esta formación militar que se le pretende dar. Yo te lo diría en tres razones. Sí. La primera es porque la evidencia empírica de los últimos 12 años sustenta que la intervención de las Fuerzas Armadas no ha disminuido ni el delito que se persigue, ni ha disminuido la violencia. Todo lo contrario. Pero eso es culpa de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿No será pero el hecho es que la participación, A ver, también, pero el hecho sí. es, o sea, lo que dice la evidencia empírica, Sí. ahí donde participa el Ejército y la Marina, el índice de homicidios se incrementa, hasta en un 10 o 20%. Tenemos que hacer un programa sobre eso, pero el en índice fin, de letalidad, sí, eso sí, dice. sí. O sea, la evidencia empírica lo que nos dice es, tampoco la intervención así, las Fuerzas Armadas resuelven. Segundo, lo que están haciendo es constitucionalizar lo inconstitucional. O sea, ya declaró la Corte que eso no era así. Bueno, entonces vamos a cambiar la Constitución. Pues- ¿no? Y tercero, que es para mí el problema más grave, es que lo que está haciendo es reproducir un modelo que va a generar más violencia y más violaciones a los derechos humanos. La discusión no es ejército sí o ejército no. Esa no es la discusión. La discusión es cuál es la política de Estado en materia de seguridad hoy que necesitamos. Esa es la discusión. Entonces, pero esa discusión, la solución que le están dando a ese problema, por lo menos este presidente, es que hay que tener una Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Entonces yo te pregunto, Jorge, ¿qué matices podría haber en esta propuesta? Porque la diputada nos comenta. Entonces, si no es el tema del mando, entonces pones a civiles a que estén al frente del mando, eso ya te resuelve el A ver, problema. Ana María, todo el mundo en las audiencias, e incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, reconocen, uno, el clima de violencia, dos, la circunstancia complicada que se vive en el país, y tres, que es indispensable, por lo menos en este momento, y nadie está hablando del retiro inmediato del ejército. Hay que entender que esto también tiene un marco constitucional, un marco jurisprudencial y también legal. Es decir, la presencia del ejército en este momento, como en otros países, es necesaria, pero se tiene que hacer con una serie de principios de subsidiariedad, de una intervención excepcional, monitoreada, con rendición de cuentas, sustentada. Meten eso en la propuesta. O sea, ¿por qué no lo pueden meter en la propuesta? Porque precisamente los Y no criterios... en los artículos constitucionales, los criterios lo metes de la resolución... Yo te lo diría al revés. Sí. Entonces, ¿para qué queremos el ejército? O sea, la verdad de las cosas es que si lo que vamos a hacer es una Policía Nacional Militar, entonces, ¿qué va a hacer el ejército? Es que ese debate es muy interesante. O sea, yo te lo digo con Porque- mucha claridad. E incluso, mira, lo interesante de los gobernadores fue decir, a ver, si todos se mando civil, pero aguas, porque lo que vamos a hacer es meter la manzana envenenada y podrida al cajón. Sí. Eso es lo que va a pasar. Y lo advirtieron los gobernadores, que todos al unísono agradecieron, reconocieron, resaltaron a las Fuerzas Armadas. Pero hay dos puntos que también, si bien no son centrales, pero el tema del mando civil también está haciendo mucho ruido, que es el tema del federalismo, porque se le están dando facultades a las Fuerzas Armadas a salvaguardar
la vida, los bienes y la seguridad y la libertad de los ciudadanos. ¿Eso qué significa? Que se genera un régimen de concurrencia A de ver, todos los delitos. Dentro de Sí, las dudas, a sí. ver, ¿qué dudas surgen de crearse esta Guardia Nacional con elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser civiles o van a ser militares? Los miembros de la Guardia Nacional, esa es una pregunta, De ¿no? acuerdo al dictamen, serán militares. Pues, De acuerdo al dictamen son híbridos, porque mientras estén en funciones van a ser Pero civiles. tendrán mientras no, tendrán un serán rango, militares. un rango O sea, militar. Y les pagará el ahora- ejército. ahora y otra los cosa. disciplinará el En ejército. esencia, digamos, son militares. En esencia. Tendrán una adscripción de operación táctica a seguridad pública, pero van a ser militares. Otra, a ver, esto que comentabas, ok, los elementos que queden no integrados en la Guardia Nacional del Ejército y la Marina, ¿se van a regresar a los cuarteles? O sea, ese es otro planteamiento. Y el tema del Pacto Federal. ¿Por qué? Porque en ningún momento se habla expresamente de una coordinación con las policías municipales y las policías estatales. Y además nos preocupa que no vemos ninguna estrategia integral. Se está planteando la Guardia Nacional como una gran panacea, como si fuera la gran solución. Sí, Se está eso. creando una expectativa Bueno. que es muy delicada porque Sí. tiene que ser una estrategia integral. Entonces, ¿qué tiene que llevar esta propuesta de Morena? O sea, ¿qué cambios tendría que tener esta propuesta que podría recibir el sí del el senador Emilio Álvarez y Casa, del PAN, porque sé que has estado en conversaciones con legisladores panistas, y del PRI? O sea, ¿cuál es el dos puntos que tendría Claro. que tener esta propuesta que tendría el apoyo de Mando todas las civil, bancadas? Policía Nacional, respeto a las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno. Por ejemplo, yo no quiero un soldado raso haciéndolo en Ministerio Público. Yo no quiero un soldado raso que pueda intervenir teléfonos. Yo no quiero un soldado raso que... Pero eso no está en la propuesta. Eso va a pasar. A ver, Ana Y María. yo Algo es que agregaría- vaya a pasar y algo es que lo que está en la legislen. propuesta. Eso está en la propuesta. Está en la propuesta. Ese es otro de los, sí. ese es el Claro, segundo punto. Se le está dando facultades a la Guardia Nacional. A Que no los tenía ni la militares, policía- Que no tenía la policía de federal. investigación policíaca. Sí, sí. Yo digo, cuando hay un delito y se investiga, lo que se pone en juego es el conocimiento científico y la criminalística. Ahora se ponen en juego las órdenes de un coronel sobre un sargento. Sí. Así no se pueden investigar delitos. Además, a ver, hay que agregarle a lo que comenta el senador, que es muy atinado, este tema de lo que viene contemplado en el séptimo transitorio, donde se pretende desmantelar poco a poco las policías municipales y las policías estatales. ¿Por qué? Porque pretenden disminuirles las participaciones, es decir, el recurso. Y hoy lo decían muy atinadamente, a ver, hay que entender que ese dinero no le pertenece a la federación y la federación dadivosamente lo distribuye, ¿no? Sí. Ese dinero son contribuciones, son impuestos que pagan los mexicanos en sus municipios y que, por supuesto, tienen que servir para fortalecer a las policías civiles. El tema aquí es que no hay ninguna estrategia complementaria, accesoria, que fortalezca a las policías diputada, civiles. perdón, pero aquí esto se va a votar la semana que entra. Y yo me imagino que dentro del PRI ya hicieron decisiones. Una lista, sí. Una lista Mando de civil. qué es lo mínimo que tiene que tener esta propuesta. Mando civil, Sí. fiscalización, rendición de cuentas de Guardia Nacional. El tema de las facultades de investigación es algo delicado que sí necesitamos revisar, que no se viole de ninguna manera el Pacto Federal, la coordinación con las policías locales, Pero la entonces ya el PRI capacitación, ya no lo van a información. apoyar. Eso no creo, no sé, les pregunto a ustedes, pero con esa lista no creo que Morena vaya. Pero Ana, esto ha sido reiterativo en estas mesas, en estas audiencias. Entonces, si no, es una tomada de pelo, es Sí una hay un dato, simulación lo que se ha venido Hoy haciendo. Yo escuché a 4 legisladores de Morena que me dijeron, en esos términos yo no voy a votar a favor. O sea, no ok. creas que la cosa está tan uniforme. No, incluso ¿eh? ellos mismos. O sea- Hoy 2 legisladoras de Morena, Tatiana Cloutier, dijo, tenemos que ir por el mando civil. O sea, ellos mismos están conscientes de que esto se tiene que mejorar y que hay puntos medulares como los que acabamos de mencionar que son Y- importantes para que ahora, realmente... Lorena Villavicencio salió, subió a tribuna a decir lo mismo. Si se le da centralidad a este mando civil, me parece que se resuelve una gran parte de la discusión. Centralidad, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que se deje a un lado este modelo híbrido, de verdad, que solamente confunde y que no es claro, y que desde luego el ejército no aceptará nunca, en los hechos, un mando híbrido coexistir en el mando con la policía o con cualquier autoridad civil, porque es su naturaleza. Ahora, yo te Pero voy a- hay otro punto, entonces quedaría lo que dice la diputada. Ok, vamos a ver que se genera este mundo ideal de mando civil. ¿Qué va a pasar con el ejército? Ahí tendremos se tiene que discutir con ¿Cómo la va? propuesta de cómo va a ser Claro. la actuación actual
y cómo se generaría Y el eso no está repliegue. reflejado en ningún... Eso desde luego que todos los grupos parlamentarios y los partidos y los especialistas ya han puesto distintas propuestas sobre la mesa. Pero no hay una reforma alternativas, constitucional que refleje eso. Porque todos reconocen, perdón Ana María, todos reconocen la importancia de la intervención del ejército. Nadie le ha regateado al ejército nada a este propósito, a este respecto. Ahora, lo que no se puede hacer Sí. es generar una reforma de diseño de instituciones a gusto del ejército. Bueno, Ese es el grave riesgo. ¿eh? A ver, y hagamos después- esto. Vámonos a una pausa y continuamos con esta conversación, porque la pregunta es si tiene en este momento Morena votos suficientes para que hagan esta reforma constitucional. No se vayan. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del Financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Estamos frente a una determinación ya tomada. En el tercer día de las audiencias públicas con miras a la creación de la Guardia Nacional, promotores en la defensa de los derechos humanos ni siquiera concedieron el beneficio de la duda, ya que para ellos la decisión prácticamente está tomada. Dejar de señalar que ante el fuerte incremento que han dado ustedes al presupuesto de la Sedena y la convocatoria que hizo el presidente López Obrador el pasado 2 de enero para reclutar a más de 50,000 elementos a la Guardia Nacional, quede la justificada impresión de que pareciera que la decisión está tomada. Incluso desde Naciones Unidas también se manifestó la preocupación por la propuesta de modificar el primer párrafo del artículo 21 constitucional, en donde se establece la facultad de investigación de esta instancia. En efecto, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad. También señalaron que no hay garante para que se eviten las violaciones a los derechos humanos por parte de los policías militares. La Guardia Nacional debe de ser civil. Esta invención, ocurrencia, improvisación que están haciendo de un régimen híbrido o la teoría del aguacate en el que los van a hacer policías para afuera pero militares para adentro no funciona. Después de leer con cuidado el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, puedo afirmar que la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país. Pero no todo fueron críticas en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eventualmente esta estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil con disciplina y adiestramiento especializado que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden. Desde el mismo Poder Legislativo se llamó a incorporar las propuestas de los defensores de los derechos humanos y no caer en simulaciones. Entonces yo pido, por favor, con toda claridad, que las ponencias de los expertos se suban a la página de la Cámara, a la página del Senado, que se pongan sus materiales a discusión y que en la deliberación estén los distintos actores de sociedad civil. A diferencia de lo que se ha dicho en cuanto a la simulación, yo también creo que esta no es una simulación. Estamos en una deliberación de datos, no estamos por tomar decisiones. Francisco Rubio, Financiero Bloomberg. Acaban de ustedes ver diferentes posicionamientos del día de hoy sobre la Guardia Nacional. Nos quedan unos minutos, senador, diputado, Jorge. Diputada,
¿el PRI le va a dar los votos suficientes a Morena para que tengan su reforma constitucional para crear la Guardia Nacional? ¿Qué va a pasar con el PRI? Mira, yo creo que primero que nada tenemos que ver si lo que estamos viviendo en esta semana va a ser una simulación o no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy claro cuáles han sido los temas fundamentales que se tienen que modificar al dictamen. Hoy, dicho del grupo mayoritario de Morena, dijo que se va a modificar. Si se modifican estos temas que son trascendentales, entonces valoraremos la posibilidad de acompañar. ¿Por qué? Porque también estamos conscientes que las mexicanas y los mexicanos quieren resultados en materia de seguridad y tenemos que dar una solución. Pero todo dependerá si esto se convierte o no en una simulación más. Senador, además de los comentarios que acaba de hacer, que lo acabamos de ver aquí en la Hace 3 semanas, la Corte Interamericana sentenció a México con 3 sentencias. Una de ellas, Alvarado, Espinosa y otros, es exactamente por participación del Ejército en labores de seguridad pública. O sea, esto, el dictamen así, es contra las obligaciones internacionales de México. Pero al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿le preocupa eso? Es que yo tengo la impresión que no le preocupa. Hay una narrativa muy poderosa de derechos humanos. Si no lo atienden, se cae. Es correcto. Se cae. Por la convencionalidad. Sí, al final del día hay una gran probabilidad de que se caiga eso. O sea, tiene que atender México esa sentencia. Dijeron que la van a cumplir. El Congreso de la Unión es parte del Estado, que lo atienda. Jorge, ex subprocurador, con tu experiencia, aquí parte del problema es que no vas a resolver esto el problema. O sea, yo tengo la sensación de que sí estamos en este debate, pero no estamos viendo la solución. No, el problema de la seguridad ya se dijo. No se han dado elementos, no se resuelve con esta propuesta. Y eso es yo creo que la preocupación fundamental de todas y de todos, número 1. Y 2, si sale, como dicen, vamos a revisar el dictamen, si otra vez viene otra cosa como el mando híbrido, que fue el primer cambio, si viene otro cambio raro, que no dé claridad de que el mando definitivamente está desterrado del ejército, me parece que no va a tener posibilidad y eventualmente, si hay votos que se conciten en una mayoría constitucional, habrá forma incluso en la propia Corte, lo dijo Pedro Salazar, que se discuta la convencionalidad y si no, pues están las instancias internacionales. O sea, que habría la posibilidad de que la propuesta, aunque se aprobara por 3/4 partes en el Senado, 2 terceras partes en la Cámara de Diputados y los 17 legislaturas que ya tiene Morena, habría la posibilidad de que se llevara esta propuesta a alguna instancia internacional. Desde luego, se puede revisar por supuesto. tanto en la Suprema Corte como en la Corte Interamericana. Ya va a haber una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Sucre, Bolivia, justo sobre las reformas constitucionales de México en materia de derechos humanos. Una última pregunta entonces, si no se llegase a aprobar, sí estamos ya en un vacío jurídico, creo que muy peligroso para las Fuerzas Armadas, ya no existe la policía, ya no existe la Policía Federal, o sea, ya estamos en un momento... Mira, si la urgencia es tal, entonces apliquemos el 29 constitucional. Claro, que es un estado de excepción. ¿Qué es lo que se dijo hoy? Exacto. Un estado de excepción regulado, controlado, con mecanismos de control. A ver, expliquen eso bien al auditorio, porque yo creo que es fundamental, porque esa sería la única salida. Ya existe un mecanismo constitucional hoy en día, dada la emergencia y la urgencia, para que se intervengan las Fuerzas Armadas aclaradas temporalidad, control y mecanismos, y entonces hay un marco jurídico controlado que hoy ya existe para que las Fuerzas Armadas estén en la calle. Que ningún presidente ha querido hacerlo. Y que se trata de reglamentar el artículo 29 constitucional, que no implicaría una reforma suspensión de garantías. Si López Obrador dice no quiero simular, entonces que aplique controlado y gradualmente el 29 constitucional. Por supuesto. Otra pregunta, porque ya esta creo que es como un punto fundamental. Por razones políticas, yo tuve hasta la oportunidad de hablar con un expresidente sobre eso, ¿por qué no invocó este artículo? Entonces, pongamos el caso que lo invoquen, ¿cuáles serían las implicaciones para el TE? Porque si hay esta preocupación que pues podría tener un impacto en las garantías individuales y de nuevo vendría la comunidad internacional encima de México. A ver, la suspensión de garantías y el 29 constitucional es un instrumento constitucional de control. Y tiene también elementos que permiten su consecución de manera correcta, democrática y sin poner en riesgo a las instituciones. Me parece que habrá que estudiar, habrá que aportar, habrá que robustecer estas posibilidades. Lo que hoy se decía es mejor dediquemos el esfuerzo para regular el 29 y no modificar 13 artículos constitucionales. ¿Se vota sí o no la semana que entra? Porque además empezó cuando el primer planteamiento como una estrategia temporal. Eso fue lo primero que dijeron.
luego empezó a evolucionar y hoy la verdad es que no es una Andrés estrategia Manuel temporal. no es el tipo de persona que eche marcha atrás. Para terminar, ¿se vota esto la semana que entra, sí o no? Yo digo que sí, ¿Sí? y yo espero que no tengan los votos. Yo también Está digo que convocado sí. el periodo para ello. Bueno, entonces, a ver, yo creo que vamos a tener que ver qué pasa la semana que entra y seguramente va a ser un tema más de análisis aquí en Gabinete de Seguridad. Nos vemos a ver si Una hubo vez o no. seguro nos vamos a tener que ver la semana que entra. A ver Oigan, qué pasó. muchísimas, a ver qué pasó. Oigan, muchísimas Al gracias contrario. por Gracias. acompañarnos, diputada María Alemán, senador Emilio Álvarez y Casa. Jorge, de nuevo, gracias por tenerte aquí en la mesa. Nos vamos. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches.